Buenas tardes a todos, gracias desde ya, bendecidos nuevamente de tenerlos. Espero en el Señor que podamos transmitir este mensaje hoy. Permítame, voy a hacer algunas cositas aquí antes de empezar. ¿Cómo están mis amados hermanos? Gracias por estar conectados. No sé si se oye bien, si alguien me puede dar un like ahí para poder empezar y desarrollar este tema. Agradecidos por siempre su fidelidad, siempre los martes a las 5. Espero siempre un momento de tiempo para, no solamente para alistarme, sino también para que mis consiervos que también están predicando al mismo tiempo no quiero tal vez estorbarlos, ¿va? Sino que también ellos puedan bendecirnos como lo hace cada uno con la palabra que Dios le ha dado. Así que hagamos una oración. Quiero pedirle al Señor esta tarde que de alguna manera derrame de su gracia, de su bendición y sobre todo que venga sobre mí una unción profética para poder enseñar la palabra profética. Así que usted que está en casa, acompáñeme, hagamos una oración, pídale al Señor que me ponga las palabras, que ponga ese aceite y sobre todo que ponga miel en mis palabras para no ofender a nadie, sino que al contrario podamos ser de bendición en el nombre de Jesús. Pero de todas maneras, déjeme, voy a doble chequear esto. Ahorita vamos a hacer la oración, permítame. Perfecto, ok. Hagamos una oración entonces. Acompáñenme y pídale usted allá en su casa que el Señor derrame esa unción sobre mi vida para poder yo explicar lo que encontré. No lo que encontré, no se dice así, sino lo que el Señor me reveló, y la verdad que vengo con muchos pensamientos y usted va a saber por qué. Así que Padre, te damos gracias en esta hora, apelamos al trono de tu gracia. Yo como ministro me acerco a ti, Señor, pidiéndote que tengas misericordia de mí, que perdones mis errores, mis faltas, como también perdona, Señor, los errores y las faltas de tu pueblo. Te ruego, Señor, que en esta hora podamos utilizarla para bendecir a tu pueblo con un mensaje, con una palabra que lleve aceite, que lleve unción y sobre todo que lleve revelación, Señor, y que lleve esa miel, Señor, para poderla recibir, como decía el profeta, dulce en el paladar, pero aunque lleve después un proceso de amargura en el vientre, que así la recibamos y que podamos ser bendecidos. Te ruego desde ya por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos, Señor, que todavía están en aquella situación difícil, en hoteles, en lugares donde los tienen tratándolos con este virus, Señor, en hospitales, ya que están llenos de tanto caso. Te ruego no solamente por aquellos que pertenecen a nuestra familia espiritualmente, sino también por aquellos, Señor, que no te conocen, Señor. Auxílialos, háblales en ese último minuto, en ese tiempo, en ese lapso de intubación, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que puedan abrir sus corazones y ser salvos en el nombre de Jesús. Así, Señor, te entrego este tiempo. Por favor, utiliza mi boca y mi mente. Y si he de profetizar, Señor, te ruego que lo haga conforme a tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, démosle gracias al Señor. Entonces, voy a hacer un breve repaso por lo que estudié la semana pasada y lo que abordé la semana pasada, para poder entrar después a lo que es las obras de la falsa profetisa o una falsa profetisa. Creo que lo he venido anunciando y creo que es de bendición esta palabra, y por eso quiero tomarme el tiempo para poder desarrollarlo de la manera correcta. Así que acompáñenme, voy a leer algunos puntos que ya leí la vez pasada, solo para poner de alguna manera la base nuevamente para aquellas personas que no estuvieron la vez pasada. La vez pasada hablé yo en Joel 2:28, que él profetizó y dice: y sucederá que después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Oiga, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces agarré esa base donde dice hijas y profetizarán, porque me doy cuenta que estamos en un nuevo pacto donde ustedes, mis amadas hermanas, van a poder ejercer también ministerios primarios, si Dios las llama de esa manera, o podrán ejercer de alguna manera en una función de un oficio profético teniendo el don de profecía. Bueno, esto lo leí. Veo yo que ya Dios ya no hace diferencia en derramar su espíritu,
Y dice, y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Eso lo abordaremos en otra ocasión. Y entonces me doy cuenta que en el 29 dice, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y más adelante dice que profetizarán. Me enfoqué en esa palabra profetizar, y fue la vez pasada abordé, fueron 6 palabras con las que se define la palabra profeta. Son 12, una en el Antiguo Testamento y el resto, no, una en el Nuevo Testamento y el resto en el Antiguo Testamento. Y cada una tiene una función, eso se lo leí, lo puede ver en el video pasado, pero quiero traer a la memoria esta palabra Nabá, que quiere decir profetizar o profeta. Y es la palabra que aparece en Joel 2:28, perdón. Lo que está diciendo Joel es, en el futuro derramaré mi espíritu y entonces activaré aún a las mujeres para que profeticen de parte de Dios y también sobre su sierva. Entonces vemos que ya no la pared que dividía, esa unción que caía, ahora también cae sobre nosotros y también sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas. Aquí él lo profetiza que nuestros hijos, pero miremos más adelante. Entonces le dije que estaba la palabra Nabá. También le comenté, me voy a hacer para acá, que estaba la palabra Naví, de la H5030, que quiere decir hombre inspirado, y la palabra Nevía, que es la que voy a abordar en esta tarde, que quiere decir una mujer profetiza, o una mujer que ejerce el oficio profético. También encontré otra palabra que se llama Nebuá, que es de la 5016, que quiere decir profecía escrita. Por eso es bien importante las funciones. También encontré en el griego la palabra profeteia del G4394 y quiere decir profecía o predicción. Y también encontré otra que está en griego, que es la palabra profeteo, que viene siendo del G4395 y quiere decir ejercer un oficio profético. Esta misma palabra es la que aparece en Hechos 2:17, cuando también dice que nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Me llama la atención porque están hablando de 2 oficios. Cuando habla en Hechos 2:17, lo que está diciendo es que nuestros hijos, nuestras hijas, los siervos y las siervas van a ejercer un oficio profético. Y obviamente lo vemos más adelante cuando Pablo explica qué es el don carisma. Y también la última, que es bien importante, que sería la profetico, que quiere decir del griego 4397 y nos habla de una función de la palabra profética. Bueno, regreso con esto. Abordaba la vez pasada estos puntos porque eran importantes, solo que había hecho mi dibujito ahí, perdone, ahora mejor se lo hice así más breve. Si alguien quiere tomarle una foto y todo, es bien importante, hermano. Yo quiero decirle de parte de Dios que Dios lo ama y la ama a usted. No en el sentido de porque que yo quiero que esté acá, sino Dios está de testigo que no me ha dejado en paz para poder encontrar y buscar sus misterios. Y en su misericordia me los ha dado. Y en alguna ocasión entró en mi pensamiento mejor hacerlo en privado. Hacer este programa en privado con aquellos que Dios me ha dado a pastorear, pero oí muy fuerte ese sentir de Dios en mi corazón que no era así, sino que era para que yo edificara al cuerpo de Cristo, y creo que así lo voy a hacer, ¿verdad? Perdonen si mis ojos se llenan de lágrimas, pero es que la verdad estoy ante una situación donde no sé, el Señor me tiene, se puede decir, en vela para poder yo encontrar y poder bendecir al pueblo al cual Dios ha levantado y ha comprado con su sangre preciosa. Bueno, regreso. No hablemos de nosotros, sino démosle la gloria y la honra a Dios. Abordemos entonces una introducción. La vez pasada yo hablé que esa palabra profetiza significa que es una mujer que ejerce una función profética. O puede ser una profetisa, alguien que realiza una función profética. También quiere decir el significado básico de profetizar o anunciar por inspiración los mensajes procedentes de Dios que revela la voluntad divina, aunque no siempre implique la predicción del futuro.
Por eso es bien importante, ¿va? Porque a veces pensamos que es una palabra profética la que oímos en los cultos y no es una palabra profética, sino esa es una palabra inspirada por el Espíritu Santo a través del don carisma. La palabra profética es la que está en 66 libros de la Biblia y esa es la más segura. Bueno, regreso con esto. Esto yo ya lo expliqué la vez pasada, que me apoyé en esta palabra hebrea del 5071 que quiere decir neviá y quiere decir, por un término femenino, profetiza. O generalmente una mujer inspirada. ¿Cuántas mujeres inspiradas hay hoy en esta tarde? Amén, diga, va. Y por implicación quiere decir poteiza. Y también por asociación quiere decir que es la esposa de un profeta o profetiza. Interesante, interesante esto, hermano. Hay muchas cosas de qué hablar y no me quiero detener en esto. Al igual que existieron profetas en el Antiguo Testamento y también hubieron verdaderos y falsos, también Jehová utilizó en algunas mujeres ese ejercicio, ese oficio, y las impulsó con su espíritu, mientras que hubo otras que fueron falsas profetizas, que son las que vamos a abordar hoy, a las que él desaprobó. Por eso es bien interesante cómo empezamos, ¿va? Y cómo vamos a terminar. Agradecidos a todos porque ya están conectados ahí. Si alguien tiene una pregunta, una aportación, y al final yo voy a leer los mensajes, y si hay alguna pregunta, por favor, deténgamela ahí o hágala ahí para que quede plasmada, y cuando yo empiece a tener el tiempo para poder charlar con usted, lo podamos de alguna manera pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a contestar. Bueno, es que si no me tardo mucho. Gracias, hermano Nestali. Bueno, mire esta palabra profetiza. Profetiza quiere decir del hebreo neviá, que es lo que le estaba diciendo, y en el griego quiere decir profetis, que no son muy diferentes. Por eso a veces las personas se confunden. Por eso la semana pasada, si alguien quiere ver el video de la semana pasada, yo expliqué las palabras con las que se define el ministerio primario de profeta y también las palabras con que se define la definición profetiza, profetizar o profetizó. Todos esos sinónimos que son importantes, que le echemos una ojeadita. Yo le suplico que por favor apuntemos, apuntemos lo que estamos oyendo, porque es importante. No es una predicación, más que todo es una función que Dios me está dando o preparando para poder enseñar cómo podemos hacer esta labor tan hermosa. Entonces, del hebreo quiere decir neviá, del griego quiere decir profetis, y también quiere decir una mujer, oiga, llamada por Dios para desempeñar un oficio profético. ¿Cuántos anhelan ese oficio profético y cuántos ya tienen ese oficio profético que puedan decir amén? Ahora, el don de profecía también fue otorgado a las mujeres, dedicadas así como lo fueron a los hombres. Y me doy cuenta que encontré 6 casos de profetisas en el Antiguo Testamento, 6 en total, pero 2 de esos casos están en el Nuevo Testamento y las otras 4 están en el Antiguo Testamento. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué solo 6 ejemplos? Ahí le voy a contar más adelante. Una mujer, cuando ejerce el don profético o el oficio profético, que viene siendo lo mismo, en el Antiguo Testamento o en la iglesia o en los primeros tiempos, oiga, hay al menos varias mujeres a las que se les llama profetisa en el Antiguo Testamento. Fíjense que estaba investigando y bueno, el apóstol Sergio lo ha aclarado y dice que también se le llama a la mujer profeta, en el término profeta. Y pues obviamente lo quise buscar, no lo encontré. La única forma donde yo encontré, bueno, sí lo encontré en el concepto de Efesios 4:11, donde dice que Dios determinó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Y entonces ahí sí aparece la palabra profeta, pero la podemos agarrar en general, ya sea mujer o hombre. Pero también me doy cuenta que Dios determinó y dejó un misterio también en que marca una palabra para definir a una mujer como profetisa o a alguien que ejerce el don profético. Bueno, esperemos más luz y más revelación en eso acerca de nuestro apóstol Sergio y también de nuestro apóstol Luis. Ahora, entonces, abordemos un poco más de esto. Yo le hablé que estuvo entre ellas, le prediqué a María, la hermana de Moisés. No. Estas fueron las que yo encontré. María, Débora,
Hulda, Noadía y la esposa de Isaías. También en el Nuevo Testamento encontramos a Ana y a las 4 hijas de Felipe. Las que abordé la semana pasada, y también encontramos a una que se dice ser profetisa. Eso quiere decir que no es profetisa. Y a otra que está en Ezequiel, que son las falsas profetisas. Bueno, entonces fueron en total 7, creo yo. 5, 6, 7, 8, 9 profetisas. Perdón, yo le dije que 5 o 6. Bueno, recuerdo. Entonces les hablé acerca de Débora, les hablé acerca de Hulda, les hablé acerca de Noadía y también les hablé acerca de Ana y también de las 4 hijas de Felipe. Entonces, estos fueron las que yo abordé. Y para un breve resumen, abordé que en las 4 había que tener en una verdadera función de una profetisa. Viéndolas a estas 4, me doy cuenta que estaban bajo cobertura. También hablé que se sometían a la autoridad. Algunas tenían marido se dice muy feo, tenían a su esposo como cabeza. Aparte tenían una cobertura sacerdotal ministerial. Me acuerdo también que tenían una función de madres. Profetizaban. Ellas determinaban también juicios, tenían autoridad, puse aquí también. Anunciaban revelación, dedicadas al servicio. Y estuvieron casadas, mire, algunas. Y por lo regular, como son jóvenes, yo lo determinaba que había una sujeción hacia su padre. Obviamente la figura ahí de la autoridad era Felipe, el evangelista, pero también lo podemos ver que nosotros como padres de familia sabemos de que nuestros hijos Dios los va a usar a profetizar y también ellos tienen que aprender a sujetarse no solo a nosotros, sino también a las órdenes que da la palabra y la escritura. Bueno, ahí me fui. Ahora, entremos entonces de lleno a lo que es la falsa profetisa. Voy a tomar un poco de café a su salud. Aunque dicen por ahí que no debo decir salud, pero usted me entiende. Apocalipsis 2:20 encontramos que aparece una mujer que no es profetisa. Y por eso la pongo de principio, porque obviamente hablar de Jezabel es hablar de un tema extenso. El Señor me ha estado poniendo algunas bases y unas enseñanzas y estoy elaborando un tema que se llama las enemigas de los profetas. Pero eso se lo cuento cuando ya haya más luz y el Señor me haya revelado a totalidad quiénes son. Entonces esta versión Nácar Colunga en Apocalipsis 2:20 dice, mire, pero tengo contra ti que permites a Jezabel, esa que a sí misma se dice profetiza. Qué tremendo eso, hermano. La verdad que yo me gozo a veces, ¿verdad? Esa Jezabel, que el Señor reprenda esa potestad, que a sí mismo se dice profetiza. Eso quiere decir que no es profetiza, que enseña y extravía a mis siervos hasta hacerlos fornicar y comer de lo sacrificado a los ídolos. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Me llama mucho la atención esto porque entonces aquí me estoy dando cuenta de que esta mujer no es profetisa, pero quiere ejercer un ministerio profético y no ha sido delegada. Obviamente aquí veo yo algo tremendo, hermano. Usted se va a dar cuenta por qué, basado a otra versión que encontré. Mire esta versión, Dios habla hoy, Apocalipsis 2:20. Pero tengo una cosa contra ti, le dice a esa iglesia, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice hablar de parte de Dios. Mire, no es profetisa, pero está dentro del pueblo. No es profetisa. La Biblia deja claro que no es profetisa, pero está ejerciendo dentro del pueblo de Dios. Eso es temible, porque hermano, ¿cómo vamos a hacer para discernir si hay gente que está usurpando un ministerio profético? Es que esto es tremendo.
Por eso le decía yo, obviamente hablar de Jezabel es hablar de una persona, una mujer que quiere ejercer una autoridad profética en un llamamiento primario y obviamente quiere ser ella la cabeza. Obviamente de ella hay que hablar mucho, pero ¿por qué estoy hablando de ella antes? Es porque antes de entrar a los otros ejemplos, quiero que miremos en realidad lo que ella quiere hacer dentro de las congregaciones. Es importante. A todas mis amadas hermanas les pido por favor que reciban esta palabra de parte de Dios y que la puedan discernir y que podamos extraer la verdad y ponerla en práctica, porque es importante. Se va a dar cuenta que puede uno empezar bien, pero puede terminar mal. ¿Sabe qué me llama la atención de esta mujer? Tengo una cosa contra ti, dice, que toleras a esa mujer que se dice hablar de parte de Dios. Y mire esta, pero engaña con sus enseñanzas. ¡Wow! A mis siervos incitándolos a entregarse a la prostitución, a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Por eso me llama mucho la atención esto. Y creo que Dios va a levantar a las mujeres en este final de los tiempos con una unción tremenda. Pero yo les quiero como decir antes de tiempo, como que fuera una profecía antes de tiempo. A mí el Señor me dijo, ve, habla antes de tiempo y fuera de tiempo. Que hay mujeres que van a ejercer una enseñanza y van a tener que tener cuidado de sus enseñanzas. Esta mujer enseñaba, profetizaba, ejercía una autoridad dentro de la iglesia. Y una de las cosas que tiene que tener cuidado una mujer que enseña es lo que va a decir. Por eso siempre es importante, por eso está aquel versículo donde aquellos machistas dicen, sí, la mujer no debe de enseñar en la congregación. Y es cierto. Así dice Pablo. Pero cuando ya leemos el contexto, lo que está diciendo es que la mujer no ejerza, no asiente doctrina, no ponga, diga, no agarre, ¿cómo es esa palabra? Didasco. Que no haga didasco, que no ponga y asiente una doctrina como ella lo piensa, sino que la mujer puede ejercer bajo la sujeción siempre de su esposo o de una autoridad ministerial. Porque ¿dónde más va a enseñar, hermano? En la congregación. Por eso es bien importante que ustedes, mis amadas hermanas, cuando ejerzan el don de la enseñanza, puedan hablar conforme a la palabra y siempre sometiéndose a las autoridades y también reconociendo la doctrina que ya está ahí. ¿Va? Por eso hay muchas mujeres, no en Ebenezer, en otros ministerios que no se cubren para orar ya, y tras de eso así profetizan, digo yo, hay un desorden ahí o alguien no les ha enseñado. Entonces es importante que nosotros aprendamos a discernir quién va a enseñar y cómo va a enseñar y si en realidad está hablando algo que es conforme a la doctrina que se nos ha sido enseñado. Mis amadas hermanas, que Dios las use, que Dios derrame sabiduría, inteligencia sobre ustedes y que puedan ejercer un magisterio también. Pero engañan con sus enseñanzas a mis siervos, incitándolos a entregarse a la prostitución y a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Eso quiere decir que cuando hablamos de prostitución, lo que hacen las enseñanzas de Jezabel es que uno se desvíe a lo babilónico, que uno vaya en pos de la ramera y que se prostituya con el vino del furor de ella. Y también, obviamente, eso lo va a llevar a la idolatría. Bueno, ya dije. Mire esto más tremendo. La palabra mujer ahí aparece del griego 1135 y mire, y quiere decir específicamente una mujer. Específicamente alguien que ya está casada, una esposa o casada o mujer, dice. Interesante porque cuando miramos las características de Jezabel, que el Señor reprenda esa potestad, porque se da cuenta lo que le voy a mostrar ahorita, es que ella estaba casada con Acab. O sea que tenía marido, tenía cabeza. Y el problema de esa potestad jezabélica es que minimiza al hombre. Como quien dice, es una potestad que corta cabezas, que ella quiere ejercer y quiere siempre mantener al hombre bajo sus pies. Eso es lo que significa eso.
que está casada entre comillas, pero ella es la que manda en su casa. Y por eso es bien interesante, porque las mujeres se van a desarrollar, y yo he visto el desarrollo de muchas mujeres, y máximo en el don carisma, son las que más se desarrollan en esto, y por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso digo yo, por alguna razón Dios dejó 6 ejemplos de profetisas que ejercieron en el ministerio. Algunas lo hicieron mal y otras lo hicieron bien, porque Dios nos está enseñando que aprendamos algo de ahí, mis amadas hermanas. Y también a mis amados hermanos, creo que es una enseñanza para nosotros también, de que siendo cabeza no seamos machistas a la hora de aplastar a la mujer, ¿va? Yo sé que hay mujeres que traen cosas grandes de parte de Dios, y hay que poder encontrar ese diamante que hay en ellos para que sean y edifiquen también a la casa del Señor. Bueno, entonces esta palabra quiere decir mujer, específicamente está casada. Nos damos cuenta que Jezabel estaba casada con Acab, pero obviamente ella lo dominaba. Y esta palabra Jezabel, oiga lo que quiere decir una mujer de Tiro, pero también es usada como un sinónimo de maestra arpía y falsa. Pues eso me impactó a mí, hermano, porque por eso le digo yo, esta mujer enseña a la congregación, tiene el acceso a enseñar. Por eso es bien delicado, hermano, de alguna manera que una mujer ejerza, si no tiene el dominio propio para ejercer el magisterio, puede ser, hermano, que empiece a hablar cosas que no son, y hay que tener cuidado con eso. Yo no estoy diciendo, por favor entiéndame esto, yo no estoy señalando a nadie, solo estoy enseñando lo que el Señor me está mostrando, y poderlo enseñar, y lo que he venido viendo a través de muchos años. Esta mujer dice que es una mujer de Tiro. En otras versiones dice en hebreo, quiere decir que era mujer de Acab. Y aquí nos damos cuenta que en sus sinónimos quiere decir maestra, arpía y falsa. Yo cuando leí eso, fíjese, hermano, me llamó la atención, porque pensé que tocaba arpa, pero no es arpa. Y yo me quedé asustado, porque dije yo, wow, qué tremendo. El Señor me reveló esto, que no es arpa, es arpía. Y me fui al diccionario, y arpía quiere decir, mire, arpía o arpia quiere decir, según el diccionario, es una criatura mitológica que tiene el cuerpo de una ave rapaz y el rostro de una mujer. Puchica, dije yo, wow. Por eso le decía yo que es una entidad. Y obviamente, dígame usted, ¿a quién va a influenciar? Yo por años he oído que Jezabel lo que quiere es eliminar a los profetas. Exactamente, a todo siervo ella lo quiere hacer pedazos. Pero en una mujer, ¿cómo opera el espíritu jezabélico? Queriendo usurpar un lugar. Por eso no solamente ataca al hombre, también ataca a la mujer. Por eso le digo yo, y se va a dar cuenta de estas profetisas que le voy a decir, que se desviaron. Tal vez empezaban bien y Dios les daba el nombre de profetisas dentro del pueblo, hermano. ¡Wow! Digo yo. Terrible esto. Según el diccionario, entonces es una criatura mitológica que tiene el cuerpo de una ave rapaz y el rostro de una mujer. Mire también lo que quiere decir. En el lenguaje corriente, una arpía es una mujer perversa, y que actúa con algunas intenciones maliciosas. ¡Wow! Eso me abrió a mí, hermano, la mente, me abrió el entendimiento, se puede decir, porque entonces una mujer puede ejercer el magisterio, sí, hermano. Una mujer puede ejercer el pastorado, sí, hermano, siempre y cuando tenga una sujeción, siempre y cuando se someta a su marido y se someta a la autoridad delegada para que le va a dar un tirito a predicar. Las mujeres tienen muchas cosas importantes que pueden ejercer, hermano. Son tremendas, ¿verdad? Tampoco les estoy echando mucha salsa, porque ya cuando les diga en realidad las malas funciones de estas mujeres, ahí sí ya no me va a querer, ¿va? Pero espero en Dios que reciba lo que le estoy dando, hermano. Esta es una potestad que no solamente quiere destruir a los ministros de Dios, sino también quiere destruir y desviar a las mujeres profetizas para que ellas quieran ejercer, ¿va? Es que mire, hermano, ese don es tremendo. El don carisma es lindo, tremendo. Por eso Pablo dice que es uno de los más grandes, hablando de los demás dones.
Y por eso se necesita, hermano, a veces el carácter. Por eso la mujer que profetiza, que no se cubre, que no reconoce autoridad, mi hermano, es peligrosísima. Y puede estar enseñando. Y obviamente se va a dar cuenta de lo que le pasó a las otras. Regreso con esto. Me llamó mucho la atención esto, porque el lenguaje corriente de una arpía es una mujer perversa que actúa con alguna intención maliciosa. Cuando nosotros profetizamos, debemos de hacerlo conforme a la palabra. Si nuestra profecía es de nosotros y lleva intención mala de dañar a alguien, ten mucho cuidado, porque Dios oye las profecías y también Dios oye tu corazón. Dios conoce la inspiración que hay en tu mente, Dios conoce la adivinación, conoce la mentira. Él es Dios y Dios no nos llamó a lastimar a nadie. Y obviamente hay profecías que son fuertes, pero hay que ponerle la salsa para que no sea tan fuerte. Hermano, usted porque así es, va, pero imagina, no, ¿cómo Dios te trata a ti? ¿Con misericordia? Sí, porque tú vas a tratar a otro a lo matacoche, dicen allá en Guatemala, perdón por esa frase. Porque veo yo, hermano, a un profeta, Dios, cómo hay tanta enseñanza, hermano. Veo una enseñanza que el Señor puso anoche en mi corazón, ya no la desarrollé tampoco, es la vida de Juan el Bautista. Empezó bien y al final paró dudando de su ministerio, paró dudando de aquel que le había llamado y le cortaron la cabeza, hermano. No es cómo empieza uno el ministerio, sino cómo va a terminar. Tal vez ya lleva muchos años con el don carisma, tal vez ya ejerces un magisterio. Es que tener cuidado. Si estás bajo la sujeción, si estás bajo la autoridad ministerial y te estás dejando guiar por la enseñanza, vas a llegar a ser de gran bendición, vas a ser una Débora, te van a llamar madre de multitudes. Bueno, regreso con esto. Miremos entonces, Jezabel es un tema que voy a abordar en una ocasión porque hay mucho que hablar de ella. Entonces, miremos a esta mujer María, que también es tremendo lo que sucedió con ella. Mire, acompáñenme a Éxodo 15:20. Y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano un pandero y todas las mujeres salieron atrás de ella con pandero y danza. Mire, es bien interesante porque hay mujeres que son claves, que son escogidas y son claves. Obviamente no voy a hacer de menos a ninguna, pero hay mujeres que destacan más que otras. Pero veo yo que aquí a ella la seguían las otras. Agarraba el pandero y danzaba, las otras venían para acá. Interesante eso, porque una profetisa también puede adorar y puede danzar. Mire, bien interesante, ¿va? Porque yo he visto esto, ¿va? He visto que en alabanza se levantan mujeres y profetizan. He visto que en la danza se levantan mujeres y profetizan. Y es lindo, porque entonces nos está diciendo que vamos en un orden correcto. El problema es cuando alguien empieza a desviarse como Miriam. Por eso dice 15:20, y Miriam, la profetisa hermana de Aarón, tomó en sus manos el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con pandero y danza. Oiga. Y en el 15:21 dice, y Miriam les respondía, cantada al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, el caballo y sus jinetes arrojado al mar. Yo le pregunto a usted, mi amada hermana, y también a mis hermanos, ¿verdad? ¿Qué de malo había ahí que ella hizo? Ay, hermano, pues yo no veo nada malo, al contrario, veo que era una mujer que estaba metida en adoración, que sabía danzar, hermano, ¿verdad? Que era llamada y reconocida como profetisa y que venía de una familia profética. Moisés, Aarón y Miriam eran profetas, ejercían el oficio profético y me extraordinario. ¿Quién quisiera venir de esa rama? Que tu mamá fue profeta, que tu papá, qué lindo fuera eso, ¿verdad? Pero me doy cuenta aquí que hubo un error en ella. Empezó bien, pero después su final es desastroso, hermano. Mire, la palabra Miriam es la primera mujer que la Biblia llama como profetisa. Por eso me llama mucho la atención.
Probablemente antes Dios transmitió uno o más mensajes por medio de ella, o quizás mediante canciones o inspiraciones. Por eso le decía yo, no deja, si a ella le dicen que era profetisa, es porque tenía la costumbre de dejarse usar por Dios para profetizarle al pueblo. Por eso le decía yo que hay profecías que ya está escrita, que es la palabra profética, que esa ya no se mueve, esa se va a cumplir tarde o temprano. Pero las profecías son para el momento, en este momento. Las profecías son en el momento de la unción, en el momento en que ejercemos dentro de las congregaciones, para ese momento la profecía. Y ahí es donde nosotros debemos de discernir, ¿va? Que en ese momento es que la profecía se da. Pero hay personas que piensan que son profetas, pues siempre me voy a meter en eso, pero hay personas que quieren usurpar, y hay personas que piensan que la palabra que él dijo es una palabra profética y que se va a cumplir en el futuro. Puede que sí, puede que no. Y por eso Dios nos permite que hayan más profetas y que discernamos lo que otros están diciendo. Por eso le decía yo, mire, puede ser que ella cantora y desarrollaba ese don, lindo. Puede ser que con sus manos tocaba el pandero y hacía sus pasos y todo, y danzaba y profetizaba. Entonces me doy cuenta que la unción cae también en esas áreas, y nosotros debemos de darnos cuenta que podemos ejercer ahí. El problema es este. Miriam la profetiza. Mire, cuando analizamos la vida de Miriam nos damos cuenta en Números 12:1, y dice: entonces Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés por causa de la mujer cusita. Esa palabra cusita quiere decir morenita, era así morenaza, como de barrios, ¿va? Allá morenita. Con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Aquí veo yo algo. Ahí se va a dar cuenta por el orden. El orden de la escritura, hermano, está exactamente diseñada y nos deja ver una revelación cada vez que la leemos. Aquí me doy cuenta que Aarón y Miriam hablaron mal de Moisés solo porque se había casado con una mujer que era muy diferente o que a ellos no le agradaba. Y mire lo que dice más adelante. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante de Moisés? ¿No ha hablado también mediante de nosotros? Y el Señor lo oyó. Oyó lo que estaban diciendo. Mire, pero regreso a esto. Déjeme que me voltee un poquito a esta cámara. Entonces Miriam y Aarón hablaron en contra ¿de quién? De Moisés. Moisés viene siendo una autoridad. Pero yo me pongo a pensar por qué es que Miriam fue la que empezó a armar el chisme, y la murmuración. Si ejercía. Por eso le decía yo que es bien delicado. Es bien delicado cuando alguien es profetiza o ejerce el oficio profético. Mire a qué nivel llega. Hay mujeres que profetizan pero tienen envidia de la autoridad que los cubre. Hay mujeres que son profetizas y mire, no se someten, hablan mal de su cobertura. Delicado. ¿Sabe por qué? Porque ella se sentía más grande que Moisés. Porque como genealógicamente ella nació primero, de ahí Aarón y de último Moisés. Por eso tal vez ella se comportaba de esa manera. ¿Cuántas mujeres, espiritualmente hablando, se sienten mayores que otras por el nivel de conocimiento que tienen? ¡Ja! Tremendo, hermano. Por eso le decía yo, la mujer es una mujer, hermano, que Dios la diseñó para hacer una obra de tal manera que quede plasmado su nombre. El problema es que no muchas quedaron plasmadas en el nombre. Son pocas las que Dios habla específicamente de ellas. Porque este don, carisma, es un don tan lindo, pero puede llegar a destruir a una mujer y a un hombre. Por eso vemos los parámetros. Cuando una mujer empieza a sentirse que tiene más revelación que el ministro que la cubre, empieza a cometer errores, empieza a murmurar, a hablar de él. Si la profecía que yo di era para ahora, la proclama, yo la tenía en la boca y ni caso me hizo. Tremendo, hermano. Tremendo, porque no es así, Dios no trabaja así. Pero cuando ya empezamos a hablar mal de la cobertura, y ese
ese flaco es profeta. Ese no es profeta, sino también por mí habla Dios. Pues ahí te mira el otro versículo, perdón. Perdona que me meta yo para no meter a nadie más, va. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solamente mediante Moisés? Es que me llama la atención esto, hermano. Perdone que... Bueno, aquí estamos para aprender, ¿verdad? Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solamente mediante Moisés? Tenía envidia, hermano. No puede haber envidia entre aquellas que se dicen ser profetizas o aquellas que ejercen un oficio profético. No puede haber envidia, hermano. Dios sabe, como dice el apóstol Sergio, por qué pone los sapos debajo de las piedras. Él sabe por qué le da autoridad al que le tiene que dar autoridad, mis amados hermanos y amados hermanos. Pero cuando ya alguien empieza a hablar mal de la autoridad, cuando ya alguien se siente que ya, como ya se siente profeta, dice, no, yo ya no me sujeto, yo me sujeto solo a Dios. Yo y Dios, como dice, poder absoluto, allá yo ya me dirijo con Él. Lo que pasa es que usted, no, así no es el orden profético. Los profetas se someten a los profetas. Los profetas se someten a una autoridad. Entonces, cuando una mujer empieza a ejercer el oficio profético de esta manera, ahí se va a dar cuenta de lo que le pasa. Y dijeron, es cierto que solo por él habla Dios. ¿No ha hablado también mediante nosotros y el Señor no lo oyó? Miriam, ¿solo tú profetizas? Qué tremendo. Solo, y a mí, ¿por qué no me hacen caso? ¿Por qué a él sí? ¿Y a mí por qué no? Ahí se va a dar cuenta qué significa Miriam. Miriam quiere decir amargada, entre unas excepciones. Entonces lo que está diciendo acá es una mujer que ejerce el oficio profético y empieza a hablar mal de su cobertura, empieza a hablar mal de aquel que le cubre en el área, de aquella que empieza a hablar mal de las personas, empieza a murmurar. Entonces ya no profetiza, sino murmura. Y empieza a profetizarle a la gente con amargura. Empieza a profetizarle a la gente para verla mal, hermano. Qué terrible esta mujer, hermano. Y se va a dar cuenta que su final no fue como un final de una mujer que agradó como Débora. Abordemos un poco más en eso. No sé si estoy siendo tan duro, Padre. Por favor, pon miel en mi boca para poder hablar, por favor. Entonces, mire esto. Números 12:5. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso sobre la puerta de la tienda. Y llamó, oiga, a Aarón y a Miriam. Fíjese que cuando hablan los versículos acerca de Moisés, Aarón y Miriam, a ella la dejan siempre de último. ¿Por qué Dios deja eso así? ¿Por qué Dios deja ese diseño así? Porque Dios está diciendo, hay una autoridad y la mujer debe de someterse a la autoridad. La mujer debe de tener un marido y someterse a la cabeza. Eso es lo que está diciendo ahí cuando Dios pone el orden. Aquí pone a Aarón primero que Miriam. Y eso es lo que a veces no le cae bien a las Miriam, ¿va? Porque dice, bueno, y yo pues, ¿por qué a mí no me llaman, va? ¿Por qué a mí no me llaman a profeta? ¿Y por qué solo a esos? Tranquila, todo llega en su momento, no cuando uno lo quiere. Porque cuando uno empieza a usurpar un movimiento profético, va rumbo a ser Jezabel. Bueno, no a ser igual que ella, pero va a actuar como ella, queriendo usurpar, queriendo enseñar, queriendo minimizar a su marido. No, hay que tener cuidado con esto. Yo le pido a Dios, por favor, que usted reciba esta palabra, porque no solamente es una enseñanza, sino también viene a ser como una profecía. El tiempo es final y Dios nos está abriendo el libro y nos lo estamos comiendo y nos está dando revelación. Número 12:6 dice, y dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, dijo el Señor. Yo, el Señor, me manifestaré a él en visiones y hablaré con él en sueños. Como quien dice, mira Miriam, por si alguna se llama Miriam. Mira Miriam, si yo soy Dios, yo voy a hacer que abra la boca el que yo quiera que yo abra la boca. Si yo llamé a Moisés antes que a ti, antes que a tu hermano Aarón, es porque yo sé por qué los sapos hay que ponerlos debajo de las... O sea, él sabe por qué le dio la autoridad a él. Lo que pasa es que la otra tenía envidia. No puede haber envidia en este don profético. No puede uno estar ejerciendo
su oficio profético envidiando a otro. Ay, es que ese como grita. Y es que aquel, no murmuremos de aquel equipo al cual Dios está formando entre nosotros. Por eso es un campamento profético y por eso todos nos tenemos que ayudar. Aquí no es como la olla de camarones con agua caliente, ¿va? De langostas con agua caliente, ¿va? Que a ver quién va subiendo las langostas para escaparse de la olla de lo caliente y la que viene abajo la jala para que también se quede abajo. No, esto es en unidad. El mover profético que Dios trae sobre nuestras vidas, tiene que haber unidad. Porque si no, entonces, hermano, empezamos a cometer errores como a murmurar, a hablar mal de la autoridad. Y eso puede ocasionar lo que le sucedió a ella. Y dijo, ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré, oiga, a él en visiones y hablaré con él en sueños. Y en el 12:7 dice, no así mi siervo Moisés en toda la casa me ha sido fiel. Dios sabe quién es fiel, hermano. Dios sabe quién es fiel. Y luego dice en el 8, porque cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Permítame que me voltee aquí porque me llamó mucho la atención. Yo números 12:8 dice, cara a cara yo le hablo a él, dice. Con él hablo abiertamente. O sea, tenía una comunión Dios con Moisés. Y mire, y Dios dice, yo no le voy a hablar a él en dichos oscuros. ¿Qué quiere decir eso, dichos oscuros? Dios no habla por medio de adivinaciones. Dios no habla por medio de otros métodos. Sino Él dice, si yo le voy a hablar a Él, si yo voy a levantar a un profeta, le voy a hablar por sueños, le voy a hablar por palabra, le voy a hablar por Urim o Tumim. No por dichos oscuros. Ya había algo que estaba influenciando a Miriam. Y se va a dar cuenta su final. Entonces dice, y él contemplará la imagen del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto, hermano! Pido al Señor, por favor, que usted reciba esto. Porque pues no temiste hablar en contra. Ahí está, mire. En contra de mi siervo. En contra de Moisés. Ya te sientes grande en el don. Uno puede tomarse la temperatura espiritual. ¿Qué tan grande está tu orgullo? Es que a mí no me llaman a ser profeta. Cálmate, hombre, tranquilo. Bueno, cálmate no se dice. Cálmese. Todo llega en su momento. No es cuando tú quieres, sino cuando Dios quiere. Y Él va a poner a quien sea. Si seguimos fielmente como Moisés, sometiéndonos, aprendiendo cada día más, cuando menos lo sientas, Dios te llama a ejercer un ministerio primario, si tienes el llamamiento primario, y si no, gózate con el don carisma. Ese es un don extraordinario. Es un don extraordinario que Dios dejó, pero hay que hacerlo de la manera correcta. ¿Por qué pues no temiste hablar en contra de mi siervo, en contra de Moisés? Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve, y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. ¿Por qué no le cayó la lepra a Aarón si también él murmuró? Aarón cometió otros errores. Aarón, siendo profeta, hizo un ídolo y el pueblo lo adoró. O sea, no estaban bien los dos. ¿Sabe qué quiere decir la lepra? En figura del pecado. Quiere decir una mujer que profetiza que ya está contaminada. Y entonces, como nadie sabe qué tipo de contaminación tiene, pero siempre sigue abriendo la boca para profetizar. Y por eso Dios deja profetas, hermano, para que nos hable conforme a la palabra, ¿ves? Y uno, wow, dice, qué rico, aunque le estén pegando a uno, le estén pasando el tráiler a uno, qué rico es que Dios nos hable por medio de un profeta y nos enseñe cuál es el error que hay que eliminar, hermano. Esta mujer le cayó lepra por andar murmurando. No se murmura, no se quiere sobrepasar a un ministro, no. Mire, termino y resumo con esta. María la profetisa. Mire cómo dice Miqueas. Aquí es el orden que yo le dije. Miqueas 6:4 habla de esto. Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre y te redimí, dice el Señor, ¿va? Y envié delante de ti, oiga el orden, Moisés,
primero, Aarón segundo, y mire, Miriam otra vez de tercero. Ya Dios determinó que la mujer esté bajo la sujeción de un hombre, de una cabeza. Hermano, ¿usted también es machista? No, hombre, entendelo en el sentido espiritual. Porque mujer que no se sujeta, mujer que no sujeta su boca, que no se somete a su marido, mucho menos se va a someter a las autoridades eclesiásticas, y cuando sentimos empiezan a ejercer su propio ministerio. Por eso miramos un montón de mujeres ejerciendo un ministerio profético a la forma en la que ellos piensan. Moisés, Aarón y Miriam. Miqueas 6:5 dice, pues, pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca la justicia del Señor. Ahorita le voy a hablar acerca de esto. ¿Sabe por qué traigo esto a la memoria? Porque Balac tramó con adivinación a un pago al profeta Balaán. Digo yo, ¿qué tiene que ver Miriam y Aarón y ellos? Porque hay un riesgo. Moisés era profeta, Aarón era profeta, Miriam era profeta, y lo que está diciendo es, hay un error que siempre va a querer levantarse el enemigo para confundir al pueblo, utilizando a los mismos profetas de la iglesia para hablar falsedad. Lo vimos en aquella vez, el profeta caído de ojos abiertos, que se vendió por el pago de la adivinación. Qué terrible esto, hermano. La verdad que yo le pido al Señor que nos siga bendiciendo con esta palabra y que podamos tomar nuestro, ¿cómo se dice?, nuestra porción y apartarnos de la contaminación. Un resumen. Mire, Miriam quiere decir rebeldemente. Wow. Miriam quiere decir, también si figurativamente quiere decir María. Pero los puntos que encontré de ella fue que ella era mayor que Moisés. Y eso quiere decir que no importa la edad para que uno se someta a la autoridad. Puede ser un joven, pero si está bajo autoridad, lo pusieron bajo autoridad, uno aunque sea que sea mayor físicamente, tiene que respetar la autoridad. Uno, también, si hablamos de espiritual, madurez espiritual, puede ser que ya tengas muchos años ejerciendo en la iglesia y te sientas mayor espiritual que los demás que están siendo delegados por autoridades. Tremendo. Bueno, ahí te la dejo. Ejercía la danza, ejercía el canto. Miriam no respetó autoridad. Miriam tenía envidia del profeta. Miriam murmuró de sus autoridades. Y la consecuencia fue que le cayó lepra. Tremendo, va. ¿Cómo voy de tiempo? 54 minutos, Padre Santo, y me faltan 3. Ay, Dios mío. Apóyeme ahí, va. Dele, hermano, dele. Una más, va. ¿Me permite una más? Sí, de todas maneras la va a decir, va. Mire, tengo 54 minutos, me quedan aproximadamente 5 y medio. Voy a abordar eso rápido. Ezequiel 13:17. La versión BAT dice, ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a esas mujeres de tu pueblo. Es que, hermano, es tremendo esto. Ahorita no quiero emocionar, ¿no? Que profetizan según su propio delirio y denúncialas. Por eso, hermano, la verdad que Dios nos puso en un ministerio profético y nosotros no podemos acuchuchar a alguien que está haciendo cosas indebidas, hermano. Hay gente, hermano, que salió de nosotros y ya no está con nosotros y ahora ejercen otro ministerio y gloria a Dios que lo ejerzan. Pero digo yo, ¿dónde está toda la enseñanza esta que nos dieron para que ahora nosotros hagamos lo que se nos pegue la gana? No. Un profeta que no tiene cobertura, una mujer profeta que no tiene cobertura, que no se somete a una autoridad, hay que denunciarla, dice. ¿Por qué? Porque están trastornando congregaciones enteras con sus profecías. Y dice aquí, tú profeta, enfréntate a ellas. Es que es tremendo, hermano. La verdad que yo a veces al oír este pasaje me acuerdo de muchas cosas que viví. Y la verdad a veces cuesta eso. Bueno, ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a esas mujeres de tu pueblo que profetizan según su propio delirio. O sea, no están bien, deliran.
y denúncialas. Quiero hacer un paréntesis a todo esto. Creo que a todas las personas que ejercemos el don carisma, sé que Dios nos va a bendecir y sé que Dios nos está guardando de no cometer errores que cometieron otros. Por eso esta palabra es para ti y para mí, para que podamos ejercer en el orden correcto. Enfréntate a ellas y profetiza según su propio delirio y denúncialas. A veces sí hay que denunciar a aquellas personas que están profetizando fuera del orden. Si usted sabe de alguien que le profetiza y no tiene el llamamiento primario, pero se dice ser profetiza, dígale su cobertura. Hermano, eso se llama chisme. No, estás denunciando a alguien y puede ser que tal vez esté ejerciendo mal porque no ha habido nadie que le diga, mira, refrenate, hombre, tranquila o tranquilo. Y puede hacer que salvemos a un profeta o a una profetisa de un desvío. Denúncialas. Yo no me animo, ¿no? Está bien. Yo sé que Dios pone a otros para que eso sea así. Porque si no, entonces, hermanos, se arma un revolú, dicen, va. Y a través de los años he visto un desorden, no donde yo crecí, en otros lugares, que no son tal vez la cobertura de nosotros, y vi ejemplos, y mi apóstol nos enseñaba muchos ejemplos, nos hablaba de cómo se destruían iglesias por profecías, y wow, o sea, la verdad fue unos años de enseñanza, que Dios utilizó a nuestro apóstol a formar a un grupo, que él veía que habían rangos proféticos y nos enseñaba aparte unas cosas y nos mostraba y nos hablaba de cómo iglesias, hermano, se dividían por profecías, cómo mujeres se agarraban porque una se creía más que la otra y empezaban a profetizar para ver quién quedaba mejor con el pastor. Fue horrible eso. Y entonces aprendimos mucho, hermano. Bueno, yo por lo personal aprendí lo que tenía que aprender, va. Pero sí, a veces es bueno confrontarlos, va. Si eres profeta y obviamente ejerces el ministerio profético, creo que Dios nos da autoridad para hacerlo. Pero si tú ves que alguien llega a profetizarte en un orden que no es debido, tú tienes que enfrentarte a él o a ella y decirle, mira, hermano, si me vas a dar una profecía, decirle al apóstol o a la pastora o al pastor o al evangelista o al que te cubre. Y entonces la oímos. Porque dice que las profecías hay que oírlas. Tiene que haber otro para escucharla y discernir. No se puede dar una profecía personalmente a alguien, ¿va? Mira, el Señor me habló y así. ¿Y dónde está el otro para discernir? No hay nadie. Entonces hay un desorden en eso. Y mire, si no se somete, le cae lepra. Reprendo. Está bien que reprenda. Gloria a Dios. Así me gusta que se defienda, ¿va? Pero debemos de tomar cartas en el asunto y poder desarrollarnos de la manera que Dios quiere. Hay que enfrentarlos, dice. 13:18, adviérteles que así dice el Señor omnipotente, hay de las que hacen objetos de hechicería y sortilegio. Wow, déjeme darme la vuelta acá. Dile a esas profetizas que así dice el Señor, adviérteles. Y dice el Señor, el Dios omnipotente, hay de aquellas que hacen objetos de hechicería y sortilegio. ¿Qué quiere decir con esto? Que eran del pueblo del Señor, pero estaban profetizando y se fueron a la adivinación, se fueron a la brujería, se fueron a la hechicería. ¿Qué es lo que quiero yo dar a entender con esto, hermano? Que este don es tan delicado y muchos se desvían como Balaán y van rumbo en pos del pago de la adivinación. Esto es delicado, hombre. Si no es solo porque yo quiera hablar, va. Creo que el Señor nos está mostrando esto y creo que nosotros debemos de tomar cartas en el asunto. Yo soy el primero que tomo las cartas sobre el asunto por mi vida y cómo voy a ejercer mi llamamiento. Y tú, agarra tu parte. Yo no estoy diciendo que tú eres esa persona, solo te estoy diciendo lo que miro yo, basado en la enseñanza.
Adviérteles, así dice el Señor omnipotente, que hay de las que hacen objetos de hechicería y sortilegio. Mira hasta dónde llegaron esas profetisas, hermano. Y mire cuál es el trabajo de una profetisa que ya recibió el pago de la adivinación. Es atrapar a la gente. ¿Acaso creéis que podéis atrapar a la vida de mi pueblo y salvar vuestro propio pellejo? O sea que en lugar de ayudar al pueblo, sus profecías lo que hacen es que las atrapan y son como aves que son atrapadas por redes. Por eso dice que la mujer ramera lo que hace es caza la preciosa alma del hombre. Porque mire, hermano, es delicado cuando uno dice así es el Señor. Y aquí el Señor les está advirtiendo por medio de Ezequiel a estas mujeres que son trampa, se volvieron adivinas y tras de eso se volvieron trampa para atrapar el alma de los hombres. Y mire esto, Ezequiel 13:19. Vosotras me habéis profanado, dice el Señor, delante de mi pueblo, por un puñado de cebada y una migaja de pan. O sea, se han vendido. Profanaste lo que era santo, lo profanaste. ¿Sabe qué es profanar? Es manchar algo que era santo. Eso es lo que está diciendo. Tu don, te profanaste, te prostituiste, te fuiste en pos de la adivinación. Qué tremendo esto, hermano. Porque en realidad uno pareciera que no, pero sí ve ante sus ojos lo que está ocurriendo en otros lugares. Donde no hay enseñanza, donde no hubo alguien que las enseñara, donde no hubo alguien que las dirigiera, donde no hubo un ministerio apostólico que las ordenara, que les hablara, que las ubicara. No, ahora vemos en realidad que hay un montón que se dicen ser falsas, se dicen ser profetas. Yo a veces miro unas cosas, hermano, y digo yo, profetizando ahí, y la verdad, pues el vestuario, usted sabe que yo no me meto con el vestuario de nadie, cada quien es libre de vestirse como quiere, pero si vamos a ejercer en un lugar santo, vistámonos santamente. Como que yo viniera aquí con una playera aquí y con el pecho así abierto. No, hombre, no. Debemos de aprender a vestirnos, porque entonces profanamos el don, lo santo del don que ya Dios nos dio. Vosotras habéis profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y una migaja de pan. Como quien dice, vendieron el don. Y mire, por las mentiras que decís y que mi pueblo lo cree. ¡Wow! Es que, mire, yo la verdad digo una cosa. A veces yo digo, Dios levanta una profecía y obviamente hay que discernirla y la gente que estaba esperando una confirmación la recibe. Yo a veces digo, yo cuando analizo a Balaam veo que profetizó cosas buenas, pero el que estaba mal era él, y entonces la gente lo recibe. Entonces hay gente que habla mentira, y obviamente el pueblo, como no discierne si es falsa o no, pues ellos lo creen. El beneficio por la fe es cuando uno cree a la palabra profética, a la palabra que está escrita. Pero Dios va a tratar a los mentirosos. Bueno, yo no le estoy diciendo, hermano o hermana, que ya no profetice. No, yo le pido a Dios que no, sino que al contrario, como dice Apocalipsis, al profeta Juan Juan, es necesario que nuevamente empieces a profetizar. Eso es lo que yo quiero, que nos levantemos muchos. Ese es el deseo, tal vez de Dios, dice, Juan, que Dios diera que todo el pueblo fuera profeta. Ese es mi deseo, que tú crezcas y te desarrolles y llegues a tener un ministerio enorme, grande. Pero veo que estamos en el final de los tiempos y ya Dios nos empieza a dirigir a la santidad. Mentiras que dicen de mi pueblo y la creen, y dice, y se matan, y dice, y se mata a lo que debería morir, y se deja con vida a lo que merece vivir. Como quien dice, sus profecías van acorde a que la gente siga haciendo el mal. Eso es lo que está diciendo. Y en lugar de que profeticen para que les vaya bien y mueran a las cosas malas, a esas cosas les dan auge para que vivan. ¡Ay, qué tremendo!
Y el 13:20 dice, por tanto, así dice el Señor Omnipotente, estoy contra vuestras hechicerías con las que atrapáis a la gente como pájaros. Por eso, hermano, yo he hablado con personas, yo he oído personas que me dicen, fíjate que una profeta me dijo que yo iba a hacer esto y que iba a hacer esto, y lo atraparon en su mente. Y lleva años y nunca ejerció lo que le había profetizado, pero él todavía sigue atrapado en ese pensamiento. Y yo no puedo creer que si Dios te habló por medio de alguien, de que tú vas a ser pastor, que tú vas a ser profeta, que tú vas a ser evangelista, etcétera, y ni siquiera ejerce, ni siquiera llegas a los cultos, ¿cómo puedo yo pensar yo en realidad que hay un llamamiento en vos? O en alguien. Tiene que haber algo, tiene que haber un fruto. Entonces veo yo que hay gente que está atrapada por profecías que les dijeron en el pasado y no se han cumplido. Y hoy el Señor te quiere dar libertad. Hoy yo, en el nombre de Jesús, desautorizo toda mala profecía que te dieron en tu vida y que venga la libertad y que vueles y que tu boca sea como la de un profeta anunciando la verdad y no la mentira. Y mire, dice, pero yo los liberaré, dice el Señor, de vuestro poder mágico y los dejaré volar. Estas personas, permítame que me ponga a este lado, en esta cámara. Pero yo los liberaré de vuestro poder mágico y los dejaré volar. Como quien dice, hay gente que atrapa a las personas como una palabra de profecía. He oído varios casos de esto, hermano. Por favor, yo se lo digo lo que oigo. Se le acerca una persona a una mujer joven. ¿Y qué es lo que quiere? Si el hombre está soltero y el otro está soltera, ¿qué es lo que quiere? Pues conocerla, ¿va? Pero ¿por qué vamos a mencionar el nombre de Dios en una profecía? El Señor me muestra que usted es mi esposa. Y la otra, toda lela, dicen en mi país, va. Sí, dice, va, y se casa y no sabe que le va a llevar, se la va a llevar el río con el otro, porque el otro es un mentiroso. ¡Wow! Digo pues, así oí varias, hermano. Nosotros debemos de discernir para no ser presa de las falsas profecías que muchas veces se dan y dice que son como adivinaciones que atrapan el alma y el pensamiento de la gente. Bueno, discernamos que la palabra sea profética, la palabra venga basada a su escritura y recibamos eso y que el Dios derrame una unción sobre nosotros para hablar la verdad y no la mentira. 13:22 para ir terminando, porque habéis descorazonado al justo, dice, con vuestras mentiras. O sea que el justo se descorazonó, dice, porque en realidad, por eso es lo que le digo yo, a veces hay profecías que marcan la vida de una gente para algo. Si es una profecía de Dios, marca la vida de la persona y nunca vuelve a ser igual. Pero y si no es de Dios, es una mentira y daña la vida de la persona. Es delicado esto. Yo siempre aconsejo que si tienes el don carisma, ejércelo a la hora de los turnos. Ahí sí desarrollate, porque ahí está el pastor, está la pastora, está el apóstol, el evangelista, el profeta, todos los que ejercen el ministerio están ahí. Vamos a ver qué dicen. Amén, va. Amén. Pónganle el micrófono. No, pónganle mejor el hombre. Por eso hay gente que discierne eso. Pero también a veces ocurre, ¿va, hermano? Que el que va a poner el micrófono, como es cuate de aquel, ¿va? A ese se lo pongo. O si es cuata de la otra, a ese se lo pongo. No hay que hacer disensión de personas, sino hay que hacerlo en el orden correcto de Dios. Por eso le decía yo que hay envidia hasta en la profecía. Y no debe de haber así. Porque habéis descorazonado al justo en vuestras mentiras, sí que yo lo haya afligido. O sea que una profecía lo llegó a afligir tanto. Me acuerdo de algo que me dijeron, va. El Señor le dio una profecía a una persona, va, en su congregación, que iba a tomar un juicio sobre una familia que iba a llegar y que ya estaba cansado Dios de... Así me dijo, ¿va? Que ya estaba cansado Dios de que ya no le iba a dar más chance. Y yo me puse a pensar, va.
Y yo decía, ¿qué familias no tienen problemas? Digo yo. ¿Cuánta familia, cuánto matrimonio no tiene problemas de infidelidad, problemas de pornografía, problemas de enojo, problemas de dinero, problemas de esto, problemas del otro? Y cuando yo hice el resumen dije, no, hay un montón de... Y entonces uno no puede de alguna manera ejercer un dictamen así tan severo, porque son pocos los casos que yo veo en la Biblia. El único que veo es el de Ezequías, y no lo mató, sino al contrario le dio chanza. Porque Dios determina un juicio, pero si nos humillamos, nos perdona. Porque habéis descorazonado al justo, lo desilusionó la profecía. Y entonces eso lo aflige. Hoy el Señor te hace libre de toda profecía maldicha en tu mente y en tu corazón. Y yo en el nombre de Jesús te bendigo como autoridad y te hablo proféticamente que este año de la recuperación seas libre. Libre para ejercer el llamado que Dios te ha llamado. Y dice, habéis alentado al malvado, dice, con tu profecía, para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Perdone que yo, algunos me dicen, vos cómo te tardas, perdonen, va, pero yo lo que quiero es enseñar, hermano. Ya diste, como yo digo, va, si en realidad no te gusta lo que yo predico, pues hay un botón ahí que sale uno de ahí en vivo. Habéis alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. ¿Cuál es el parámetro del don de profecía? Exhortar, consolar y edificar, hermano. ¿Con qué objetivo? De que la maldad que hay en el pueblo sea quitada. Así lo veo yo. Así lo he ejercido. Así me enseñó mi pastor y mi apóstol. Y por eso yo así lo ejerzo. Es que vos, no. Yo hablo por lo que se fue sembrado. A mí el Señor en alguna ocasión me habló acerca de un versículo y me dijo que ese era el orden que yo debería llevar. Obviamente lo vi y lo he visto y me dijo, las palabras que oíste de tu Padre, las palabras que oí de mi Padre, dijo Jesús, esas son las que hablo. Como quien dice, lo que aprendí de mi Padre espiritual, lo que aprendí de mi apóstol, eso hablo. Yo no vengo a hablar algo más, sino hay una enseñanza que ya fue grabada. El Señor Jesús no dijo que era su palabra, sino Él dijo la palabra que oí del Padre. Esa vengo y doy. Bueno, voy terminando. Ezequiel 13:23. Por eso ya no volveréis a tener visiones falsas. Le está hablando a esas profetisas. Ni practicaréis la adivinación. Mira hasta dónde habían llegado. Yo rescataré a mi pueblo de vuestro poder y así sabréis que yo soy el Señor. Resumen. Estas falsas profetisas de Ezequiel, capítulo 13, por eso le decía yo, todos los capítulos 13 tienen una característica de falsos profetas. Obviamente, aquí le está hablando a profetisas, pero cuando usted lee versículos atrás en casa, se va a dar cuenta que también primero le pega una bañada a los falsos profetas. Como quien dice, te voy a mostrar, ¿va? Que no solo al hombre lo corrijo, sino también a la mujer. Profetizan con inspiración, su propia inspiración. Practican, dice, la hechicería. Estas falsas profetisas practican la idolatría. No me voy a meter en eso, padre. No quiero hablar de eso. 4, son profanos. Son falsas y profanan lo santo, el don que Dios les ha dado. 5, practican la mentira. 6, practican la magia. 7, son trampa, son redes, hacen caer a la gente. 8, desalientan al pueblo. 9, tienen falsas visiones. En un tiempo voy a desarrollar esto. Y 10, practican la adivinación. Llevo la 1 a 15, le voy a dar la última, esta rápido. Esta es la profetisa misteriosa y es un versículo y salgo de eso. Isaías 8:1 dice, entonces el Señor me dijo, toma para ti una tabla grande y escribe sobre ella en caracteres comunes, veloz en el botín y rápido en la presa. Mire esa frase, veloz en el botín y rápido en la presa. Le está diciendo al profeta Isaías. Y en Isaías 8:2 le dice, y tomé conmigo
como testigo fiel a un sacerdote, Urías, y a Zacarías, hijo de Ezequías. Y mira aquí donde entra esto. Isaías 8:3, y me acerqué a la profetisa. No tiene nombre, por eso le puse la profetisa sin nombre. Y ella concibió y dio a luz un hijo. Esa palabra me acerqué quiere decir que tuvo intimidad el profeta con ella. Pues eso es lo que dicen otras versiones. Usted no se va a pelear conmigo, peleese con la escritura. Y tomó un hijo. Y a veces digo yo le decía, Señor, ¿qué puedo predicar de eso? Y el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Shalal, hasta se me salió el inglés, ¿va? Maher Shalal Hash Bash. Bueno, usted lo lee ahí, ¿va? Porque antes de que el niño oiga, sepa clamar, Padre mío o Madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria será llevado ante el rey de Asiria. ¿Qué es lo que yo le pedí al Señor que me revelara ahí? Porque no hay mucho. Y dice la palabra Maher Shalal Hashach Bath. Quiere decir alguien que se apresura. Porque el enemigo, dice que está el enemigo cerca del botín. Rápido está el enemigo. La presa está cerca. El nombre simbólico del hijo de Isaías. ¡Wow! ¡Qué tremendo va! Imagínense que le pongan nombre así a su hijo. No, hombre, ni Dios lo quiera. Pero Dios nos estaba mandando un mensaje ahí. ¿Sabe cómo veo yo esto? Esa profetisa, que fue usado su vaso como un vientre, eso quiere decir que tuvo una relación con un fruto. O sea, el fruto de su don, lo quiero ver de esa manera, lo ejerció y profetizó el niño que venía algo. Déjeme relacionar bien esos dos puntos que fueron los dos puntos que encontré. Entonces me doy cuenta que esta profetisa, también una de las características de alguien que profetiza es que su vientre nos habla de un vientre que da a luz, que puede ejercer su don con facilidad. Lo que dice el niño es, clamé, Padre mío y Padre y Madre mía. Entonces lo relacionaba y le pedía al Señor un poco más de luz en eso, y lo único que pude ver es que las mujeres profetizas de su vientre van a profetizar y van a clamar a la hora de que salgan, y todo se va a dar cuenta basado del fruto. La profecía es un fruto que se siembra, la semilla de la palabra profetizada, y a su tiempo trae un fruto. Por eso a veces uno profetiza, como dice Job, misterios, y uno no se da cuenta que profetizó, y al ratito aparece una persona, otra persona, me habló el Señor. ¿Por qué? Porque tu fruto, tu vientre estaba bien y dio a luz una palabra profética. Bueno, me despido con esto. Quiero ver, sí. Voy a leer ahí antes de terminar. Ya terminé. Quiero ver si hay alguna pregunta. Gracias a todos. Mana Gladys, hasta Guatemala, Jorge Álvarez, Jenny, Brenda Trujillo, allá en San Diego, que Dios me los bendiga. Hermana Yanderi. Dice la hermana Jenny, excelente tema, ya que nos enseña a identificar esa entidad que se mueve cada vez más dentro de la congregación. Que el Señor nos ayude y que nos quiera ver eso, porque esa entidad ya envolvió, ya no salió lo que dice ahí. Envolvió las cabezas, correcto. Bueno, la hermana Lourdes dice, hermano, ¿será el Espíritu Santo cuando una sigue a una mujer que adora en espíritu de verdad y puede verla de diferente o de otras? Quiero ver, la hermana Lourdes, no sé si está todavía conectada. Hermana Lourdes dice, hermano, ¿será el Espíritu Santo cuando una sigue a una mujer que adora en espíritu y verdad y puede verla diferente de otras? La verdad que si me lo explicara un poquito más ampliado para poder yo entender en realidad lo que me está diciendo, podría contestársela. Porque no quiero contestar algo que tal vez no fue lo que preguntó. La hermana Brenda dice, llegué tarde al en vivo, estos temas son muy interesantes, gloria a Dios, tremendo, wow,
saludos, bendiciones a todos los que están ahí. Si no menciono su nombre, los bendigo. Gracias por estar ahí. Amén, dice, amén. Hoy es el tiempo de amarnos los unos a los otros, llevar las cargas de otros, ser un solo cuerpo, una sola unidad. Amén. Hermana Erlinda dice, bendiciones, profeta. Miriam sería figura de los que dice Santiago 3:11 al 12. De un mismo manantial no pueden brotar a la vez agua dulce y agua amarga, así como una higuera no puede dar aceitunas. Correcto, muy bonita esa aplicación. Claro, es que creo que en el recorrido yo sé que podemos fallar en alguna situación. Por eso yo siempre aconsejo que no desmayemos en el ejercer el oficio profético, porque pueden haber errores, puede ser que en algún momento no disciernas bien el pensamiento de Dios y profetices y tal vez te digas algo que no es correcto, y para eso siempre hay gente que va adelante madura que te ayuda a corregir. Mira, no se hace así, no llores tanto, habla más claro, no te tardes mucho. O sea, por eso siempre hay alguien que te va a instruir en eso. Y bonito, sí, no puede haber mentira y verdad en nuestra boca. Quiero ver si voy bien por donde lo leían, ¿sabes? Amén, que libre de la profecía nos viene el Altísimo. ¿Cuál sería, dice el hermano Neftalí, cuál sería la característica más definida de una profetisa para qué dice? Para poder ser llamada, para poder ser llamada. Es que lo que pasa es que el llamamiento doma, implica muchas cosas. No es solo de que porque ya profetiza ya es profeta. No, tiene el mismo proceso ministerial que el de un hombre lo lleva una mujer. Conforme el tiempo se van viendo los frutos. Y obviamente Dios ejerce y da esa unción sobre las mujeres también. Lo que pasa que como siempre ha habido durante todo este tiempo, durante estos años, ha habido como un tabú en ellas, que otros no han dejado que se desarrollen, por eso siempre han estado así, pero el apóstol Sergio ha recibido revelación y él da a entender que la mujer tiene mucho para dar. Y entonces creo que el mismo proceso que lleva un ministerio primario de hombre, lo lleva al ministerio primario de una mujer. Igual también una pastora. Una pastora no es únicamente porque es pastora, esposa del pastor, ya también ejerce como pastora, sino también conforme el tiempo se va desarrollando el don y el ministerio en ella, y después es pastora. También el apóstol Sergio nos enseña que la esposa de un pastor viene a ser también como una madre para una congregación. Bueno, no sé si te contesté. Como ministerio profético, creo que ya lo expliqué, no sé si está ahí. Sí, estoy acá. Hermana Lourdes, no sé si quisiera escribirme bien su pregunta antes de terminar. Si no, pues se la contestamos la otra semana. Saludos a todos, gracias. Entonces, voy a dar un minuto. Quiero de alguna manera mirar estos puntos y se los voy a poner ahí para que usted se dé cuenta que son 10 cosas que yo encontré ahí, pero cuando usted se da cuenta, en el libro de Ezequiel 13 aparecen muchas funciones y cosas que sucedieron en la vida de estas mujeres que ejercieron. Bueno, no se dio. Hagamos entonces, ya lo puso, perdón. Sí, pastor. Miriam danzaba para Dios y las demás la seguían. Así ahora las mujeres que danzan para Dios, nosotras podemos discernirlo. Es que lo que pasa es que muy aparte es discernir una profecía a alguien que está danzando, porque tal vez no se sabe el paso, y no quiere decir que porque el paso no da bien es falsa, no, sino lo que estoy diciendo es que lo que traté de decir es que una profetisa puede hacer varias cosas. Cuando ustedes miren el mensaje de la semana pasada, se van a dar cuenta del verdadero orden que yo vi en varias profetisas que hicieron cosas que agradaron a Dios, y por eso menciona su nombre.
Pero en este caso, como el de Miriam, lo que estaba diciendo es, puede ejercer bien al principio, pero al final puede desviarse. Como también un profeta puede empezar bien y se puede desviar al final. Creo que no podemos entrar a un legalismo de decir, si esa hermana no danza bien, por eso esa es falsa. No, hombre, no creo que sea eso, ni porque tampoco tenga el nombre eso, sino creo que lo que quise decir es, uno puede empezar bien el ministerio. Una profetisa puede empezar bien adorando a Dios, danzando, enseñando, dirigiendo, profetizando, pero siempre con el debido temor de tener cerca a alguien que la enseñe y la dirige para que no se desvíe. Porque si no, entonces el don crece tanto, y como decía mi apóstol Luis, flaco, cuando empieza a crecer el orgullo, entonces se empieza a apagar el don. Lo que tenés que hacer es humillar el orgullo para que crezca el don y puedas ejercerlo de la manera correcta. Bueno, creo que le contesté. Bueno, nos despedimos. Quiero hacer una oración porque casi no hay temas para mujeres, aunque obviamente todos los temas que se hablan acerca de lo que es profetas, nos conviene a todos. Así que yo no sé si te gustaría cerrar tus ojos ahí donde estás, mis amadas hermanas, y orar por ustedes para que Dios tenga misericordia si hemos fallado en algo y que empecemos este año de la recuperación haciendo el oficio profético de la manera con excelencia, con santidad, buscando hablar siempre la verdad, y que podamos ser de gran bendición a aquel pueblo para que se quite ese estigma que tiene el pueblo por haber habido casos de falsas profetisas y de falsos profetas ejerciendo mal, y por eso algunos ya no creen en la profecía. Así que hagamos una oración. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, apelamos, Señor, al trono de tu gracia pidiendo misericordia. Te ruego, Señor, que nos perdones si en algo hemos profetizado tal vez de una manera correcta o no lo hemos hecho de la manera correcta, o tal vez hemos hablado de nuestra propia inspiración o de nuestra alma. Te ruego, Señor, que este año que empieza y este primer servicio del año en el cual ejercemos, Señor, la enseñanza profética, te ruego, Señor, que empecemos este año con sabiduría, con inteligencia, perdonándonos, Padre, perdónanos si hemos fallado al hacer mal o ejercer mal el oficio profético. Y yo te ruego, Señor, por todas aquellas personas que me escuchan y que han de escuchar este mensaje, Señor, que caiga sobre ellos un manto de una unción y un poder y autoridad para poder reconocer autoridad que hay mayor de uno y también poder ejercer, Señor, con verdad el don al cual las has activado. Señor, yo en el nombre de Jesús, si alguno ha apagado ese don, te ruego, Señor, en el nombre de Cristo, que avives el don en ellos para que pueda arder nuevamente como lámpara, que su boca nuevamente pueda decir dichos y pensamientos que vienen de inspiración de tu mente para poder bendecir, Señor, a aquellas personas a las cuales tú vas a bendecir a través de su boca. Señor, que la palabra escrita siempre esté en su boca y no se aparte de ellas, en el nombre de Jesús. Así, Señor, me despido y los bendigo en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, se me hizo mucho largo el tiempo. Los bendigo. Nos vemos el siguiente martes a las 5:30. Dios me los bendiga y bendiciones. Y hasta pronto.